Muy buenas noches, amigo televidente. Gracias por seguir en sintonía de Televisión Nacional y bienvenido a su programa Modernización en Marcha. Hoy tenemos un tema interesantísimo y es la presentación del instructivo sobre relaciones laborales en el órgano ejecutivo. Además tenemos un foro con 4 invitados, representantes como funcionarios de gobierno y también representantes de los sindicatos distintos del país. Me acompaña entonces el coordinador del área de relaciones laborales, Danilo Flores. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel, y gracias por la invitación para conversar sobre este importante paso que hemos dado en el órgano ejecutivo de emitir un instructivo que tiene que ver con las relaciones laborales. Bueno, tú has sido parte de la elaboración de este instructivo. Pues en febrero de 2010 realizamos un diagnóstico sobre las condiciones laborales en el órgano ejecutivo y ahí se identificaron un conjunto de problemas que están afectando el clima y las condiciones de trabajo en las instituciones que forman el órgano ejecutivo. En ese sentido, iniciamos los trabajos para poder formular algunas líneas y directrices que nos ayudaran a abordar de mejor manera este importante tema. De esta manera se inició un proceso amplio de consulta tanto con organizaciones sindicales como con representantes de la administración pública para fortalecer la propuesta que se había generado. Y así con mucha satisfacción podemos compartir que en enero de este año se presenta y se distribuye el instructivo que bueno, estaremos conversando con nuestros invitados en esta. Excelente. ¿Qué te parece si antes de dar paso al foro con nuestros invitados vemos el siguiente reportaje donde explica la elaboración y el proceso de la creación de este instructivo? Vamos al reportaje. En enero del presente año, la Secretaría para Asuntos Estratégicos de la Presidencia emitió un instructivo sobre relaciones laborales, el cual fue presentado en las instituciones del órgano ejecutivo. El instructivo tiene por objeto promover la mejora continua del clima y ambiente laboral en los centros de trabajo del Ejecutivo, a través del desarrollo de buenas prácticas laborales y del cumplimiento de las normas que constituyen el régimen legal de las y los funcionarios y empleados públicos. Tanto los trabajadores como los miembros del gobierno somos todos funcionarios. Entonces, en ese ámbito hay diversas concepciones, diversos planteamientos, diversos intereses, pero todos tratamos de coincidir en el interés estratégico de hacer caminar un proceso. El instructivo se aplicará a todas las instituciones y dependencias del gobierno central, es decir, ministerios, secretarías y subsecretarías. Dicho documento aborda diversos temas, entre ellos, derechos y deberes de los empleados públicos, desarrollo de carrera administrativa y acceso a la capacitación, derecho al trabajo y estabilidad laboral, libertades sindicales, prevención y sanción del acoso sexual y otros ataques a la integridad moral de las y los trabajadores en los centros de trabajo, diálogo, participación y concertación. Porque lo primero que uno tiene que hacer es ponerse de acuerdo en esos referentes. El primer referente es que tengamos eficiencia en lo que estamos haciendo. Es decir, que ese ente o esa institución del Estado o del gobierno sea eficiente, que dé el servicio correspondiente y que se desarrolle eficientemente. Y el segundo son el respeto a los derechos de los trabajadores, porque eso es un eje fundamental también para el Estado. El área de relaciones laborales de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado será la instancia competente para recibir y dar seguimiento a los informes elaborados, verificará su implementación y constatará el cumplimiento general del instructivo en cada institución. Esta área apoyará metodológicamente y con capacitaciones a las distintas instituciones públicas. Con la implementación del instructivo sobre relaciones laborales en el órgano ejecutivo, se busca generar una cultura de cumplimiento en materia de derechos laborales. Muchísimas gracias, amigo televidente, por continuar en su programa Modernización en Marcha. Tenemos un tema interesantísimo y es la presentación en exclusiva del instructivo sobre las relaciones laborales en el órgano ejecutivo. Ya tengo un panel de lujo que nos acompaña y los vamos a presentar. Tenemos al ministro de Obras Públicas, Gerson Martínez,
quien él estará aplicando más adelante este instructivo. Tenemos también al subsecretario de Gobernabilidad y Modernización del Estado, José Antonio Morales Carbonell, quien ha sido parte de la elaboración. Y por el lado de los representantes sindicales, don Orlando Aguillón, él es secretario general del Sindicato de Trabajadores de la empresa CEL. Y tenemos también al señor Gerardo Moscoso, secretario general de Semintrav del Ministerio de Trabajo. Bueno, la pregunta de rigor sería, ¿cómo va a ser la aplicación y cuál es la importancia de este instructivo? Bueno, yo creo que la importancia de este instructivo es que nos reafirma la voluntad de este gobierno de trabajar en edificar una administración pública profesional, moderna, eficiente y eficaz, que se sustente en un marco adecuado de relaciones laborales que dignifiquen al servidor público y garanticen el respeto de sus derechos. En ese sentido, este instructivo nos viene a recordar los deberes y los derechos de los servidores públicos, el marco legal que debe regir estas relaciones y al mismo tiempo establece, y esto es muy importante decirlo, disposiciones especiales que buscan realmente contribuir a generar un clima adecuado de relaciones laborales en el órgano ejecutivo. Disposiciones que tienen que ver, por ejemplo, con el ingreso a la función pública en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, ¿verdad? Basándolo fundamentalmente en el mérito, en el desempeño, en la idoneidad de las personas. Disposiciones que permitan al funcionario hacer carrera, desarrollarse, acceder a la formación, que lo protejan frente a los despidos arbitrarios, a los traslados arbitrarios, o a los malos tratos o a los abusos que a veces se dan en las instituciones, ¿verdad? Disposiciones que ayuden a enfrentar también problemas tales como el acoso sexual, el acoso laboral, es decir, una serie de medidas que respondan a los problemas que fueron identificados, porque quiero decirles que desde esta subsecretaría también elaboramos un diagnóstico de las condiciones laborales en el órgano ejecutivo, identificamos una serie de problemas y el instructivo busca dar respuesta a estos problemas. También el instructivo contempla disposiciones orientadas a garantizar la estabilidad laboral, a garantizar el desarrollo de las libertades sindicales, ¿verdad? El derecho de los trabajadores a asociarse, el derecho a la negociación colectiva y también disposiciones orientadas a generar espacios de diálogo y de concertación de los trabajadores con los titulares de las instituciones para que puedan abordarse en esos espacios de una manera seria y responsable los diferentes problemas y se les vaya dando solución. Entonces, la importancia es esa, realmente nos recuerda una serie de disposiciones que ya existen en la legislación vigente, pero que tenemos que ser muy celosos en su aplicación y al mismo tiempo permite a la Secretaría de Asuntos Estratégicos, el instructivo, a través de la Subsecretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado, pues darle un seguimiento a su implementación. Bueno, vamos de este lado, don Orlando, ustedes como representantes sindicales, ¿se les ha tomado en cuenta en la elaboración de este instructivo? ¿Esto se hacía antes? ¿Y cuál es la lectura que le dan ustedes? Que ahora este gobierno venga y los tome en cuenta para hacer un instructivo, que se vuelva ley o no, pero su aplicación va a ser importante para mejorar las relaciones. Bueno, quizás para nosotros como sindicato lo más importante de este instructivo, bueno, primero que es un producto terminado de la Secretaría de Gobernabilidad, ¿verdad? Y Modernización del Estado. Pero quizás lo más importante es que ha sido con el concurso de todos los sindicatos que ahí participamos, que somos entre 30 y 35 sindicatos. Y quizás lo aplaudible de esto es de que es un producto terminado, ¿verdad? Y presentar un producto unitario sobre la base de la diversidad de pensamiento no es una cosa fácil. Y eso se ha logrado, ¿verdad? Claro, este es un primer paso. Falta mucho por caminar, dijéramos la parte más difícil sería, como dijéramos, la implementación, el seguimiento, ¿verdad? Que dependerá yo decía fuera de cámara, mire, para que esto camine, ¿verdad? Esto es muy importante, ¿verdad? Pero para que camine tendrá que haber otros factores muy determinantes, por ejemplo, el hecho de que el sindicato se haga sentir, ¿verdad? Se haga escuchar frente a los funcionarios, sea este ministro, subsecretario, secretario, director. La otra cuestión, también otro factor bien determinante, es la voluntad política que tenga, como se llama, ¿verdad?, la contraparte, en este caso el ministro.
¿verdad? Pero sí me parece que es un primer paso muy importante. Bueno, pero para la elaboración de este instructivo hubieron reuniones previas, tengo entendido, con todos los representantes de los sindicatos y con los representantes de la parte gubernamental. ¿Se lograron poner de acuerdo en los elementos que lo contempla este instructivo? Mire, yo decía de que primero es un producto ya terminado y ese es un paso, ese es un logro, claro, ¿verdad? Porque, y decía de que lo aplaudible de esto, de que es un producto final con el concurso de todos, y parece irónico, pero entre más sindicatos exista, es más difícil ponerse de acuerdo, porque todos quisieran tener sus leyes, ¿verdad? Ya se imagina usted un documentote así, donde esté la Constitución de la República, la Ley General del Servicio Civil, los contratos colectivos, el Código de Trabajo. Sin embargo, ¿verdad?, bajo el auspicio de ellos y la voluntad de los dirigentes sindicales, hemos logrado consensar un documento que creemos puede tener viabilidad con este gobierno, ¿verdad? Ok. Amigo televidente, hacemos una pequeña pausa, no se aparte de la sintonía de Televisión Nacional. Volvemos enseguida con su programa Modernización en Marcha. Vamos a conocer la posición del ministro de Obras Públicas sobre la aplicación de este instructivo. No nos cambie, regresamos enseguida. Bueno, gracias amigo televidente por continuar en sintonía de Modernización en Marcha. Tenemos un tema interesantísimo y es la aplicación del instructivo sobre las relaciones laborales en el órgano ejecutivo. Me acompaña el ministro de Obras Públicas, a quien también se le hace una pregunta de rigor, y es, ya hay un producto terminado, como bien lo decían nuestros invitados, pero la aplicación es importante y dar el seguimiento. ¿Cómo se puede aplicar en una cartera estatal con muchísimos empleados, como lo es Obras Públicas? Bueno, lo primero es que determinemos qué hay en la cabeza de los tomadores de decisiones, de los que estamos en el gobierno. Lo primero es que debe existir en las instituciones una clara política laboral. No solo una ley, una normativa, una clara política laboral. Debe existir un compromiso, una voluntad, una práctica y una cultura. Y eso hay que irlo construyendo, por supuesto. Y esta política laboral debe formar parte de la gestión estratégica del talento humano, del emprendimiento humano, o como se le llama en muchas gerencias, recurso humano. A mí me choca un poco eso porque los trabajadores, los servidores públicos son seres humanos. No se trata de como cuando usted coloca los recursos en una bandeja, aquí coloca los tornillos, aquí coloca otros recursos y aquí en una bandeja coloca a los trabajadores. No, los trabajadores no son simplemente recurso humano. Los trabajadores son ante todo seres humanos, personas humanas. Cada uno de ellos es un proyecto de vida, un proyecto familiar, una potencialidad, una fuerza creadora. Es la fuerza, es la inteligencia, es la capacidad emprendedora, la capacidad decisoria, la capacidad correctora o correctiva, es la parte viva, es el alma viva de las instituciones. Entonces estamos tratando con seres humanos, no simplemente con recursos. Eso es lo primero. Lo segundo, que hay que diferenciar en el sector privado, en el mercado, por ejemplo, hay una relación entre el patrono y el trabajador, y de esta empresa con sus usuarios, clientes o consumidores. Pero en el Estado no es así. En el Estado, el ciudadano no es un cliente. Esa ha sido la visión mercantilista que nos han dado, que el ciudadano es un cliente. El ciudadano no es cliente en el Estado. Dice la Constitución que la soberanía reside en el pueblo, que el soberano ya no es el monarca, no es el rey, ni es el Estado, es el ciudadano.
Y entonces, ¿nosotros qué somos? Nosotros, los tomadores de decisiones y los trabajadores, tenemos una cosa en común. Somos servidores. Somos servidores públicos. Le servimos al ciudadano. Eso es lo primero. Por consiguiente, en el centro del quehacer de nosotros los tomadores de decisiones y de los trabajadores debe estar el servicio a la gente, al ciudadano. Y sobre ese punto hay un aspecto muy importante. Ustedes como sindicalistas siempre hemos estado acostumbrados a verlos por los distintos medios de comunicación pidiendo demandas, pero también hay una maximización del tiempo laboral que como trabajadores o como empleados públicos deben hacer, deben rendir, porque sobre todo es tiempo pagado, ¿verdad? Hay empresas en las que de 7:30 a 3:30 se presta el servicio, pero lastimosamente a las 3 de la tarde ya no se le puede atender. ¿Qué piensan ustedes de este instructivo y qué piensan entonces de la posición gubernamental? Mire, como esto viene por tiempo, siempre he dicho yo durante los 30 años que trabajé en obras públicas, yo en el Ministerio de Trabajo, que es el ente rector de las relaciones laborales, tener la clara idea de lo que es un servidor público, en el aspecto de que si no funcionan los colaboradores o los subalternos es porque las jefaturas no funcionan, porque cada jefatura tiene un orden, un control sobre su grupo de trabajo. En obras públicas durante tanto tiempo, lo que yo estuve, lo señalé a varios ministros, es que el trabajador nuestro se acomodó a una política de dirigencia, mantenimiento. Los trabajadores ustedes los iban a ver en las calles jugando, naipe, ¿por qué? Porque no llevaban materiales. Era una política de distorsión y el pueblo juzgaba y decía, ¿qué haraganes? Cuando yo les dije, los haraganes son los jefes, porque son los que no dan los recursos de trabajo al personal. Y la gente no tenía, íbamos a levantar un muro, mandaban piedra, pero no había arena. O había piedra, no había cemento. Habían las tres cosas, pero no había combustible para el vehículo. Entonces era un desgaste, pero es la mala dirección que ha habido. Entonces hoy nosotros, por los años que tenemos de venir en esta lucha laboral, y eso es duro, porque muchos trabajadores se han acomodado a esas políticas, y cuando usted quiere hacerle ver, hemos asistido a un diplomado por medio de la Secretaría Estratégica, por la gobernabilidad, que dice la nueva administración pública, hacerle ver al empleado de que, como decía el señor ministro de Obras Públicas, somos servidores públicos, hacerle ver, venderle esa situación que tenemos la obligación moral y operativa de tener esa función de servir, pero no de servirnos, y aquí ha sido al revés la cosa. Entonces, estos espacios que nos han dado las dirigencias laborales tenemos que revertir y volvernos honestos y responsables, porque la dirigencia laboral ha estado desviada de esa responsabilidad. Creen que solo se puede pedir, pero no pensamos en qué vamos a dar. Y cuando estamos al frente de una institución pública, no estamos quedando bien con el presidente, con el ministro, estamos quedando bien con los ciudadanos y las ciudadanas, que eso es lo que debe tener en mente el nuevo dirigente sindical. La dirigencia sindical debe ser propositiva ante las situaciones que el gobierno da, pero se debe proponer soluciones que sean favorables al servicio que damos. Okay. ¿Qué opina usted entonces de la aplicación de este instructivo? Bueno, a mí me parece de que se puede aplicar, ¿verdad? Y su aplicación es cierto, comprende el extractivo en el marco de las relaciones laborales, ¿verdad? Ahí se fundamenta, ¿verdad? Pero también hay una parte relativa a lo que le planteaba al señor ministro, el hecho de que hay que hacer conciencia de que realmente somos servidores públicos, ¿verdad? Y que en la medida que satisfagamos a la ciudadanía, en esa medida estaremos, ¿verdad? Como llegando a la meta. Creo que, como ya lo decía el señor Moscoso, el sindicato no solamente tiene que ver la parte reivindicativa de que le corresponde como tal, por su función natural, ¿verdad?, de representar y defender los derechos. No, creo que el sindicato hemos trascendido, y los sindicatos deben también velar porque el empleado público sea un excelente servidor público,
¿verdad? Le dé buen servicio a la ciudadanía, ¿verdad? Con el objeto que, no con el objeto de quedar bien, ya lo decía, con el jefe superior inmediato, sino que es nuestra función principal, ¿verdad? Servirle a la ciudadanía y darle un servicio de calidad. Sobre esa área tiene otras partes específicas la Subsecretaría de Gobernabilidad, ¿verdad? Tiene programas de gestión, de calidad, ¿verdad? Pero en esencia, creemos de que estamos obligados no solo a exigir nuestros derechos, sino también tenemos deberes que cumplir frente a la ciudadanía y debemos de cumplirlos de manera eficiente y eficaz. Ok, ministro, ¿está habiendo un cambio entonces en la administración? Oíamos que el representante sindical decía, a veces no nos llevaban la arena, a veces no nos llevaban el recurso necesario para trabajar. Dentro de su administración, ¿se está cumpliendo al pie de la letra todo lo programado? No ha habido un cambio. Lo que hay es un proceso de cambio, es una transición, porque aquí tropezamos con sistemas, con normativas, con una vieja cultura. Por eso es importante que no solo hayan leyes generales o reglamentos generales, hay otras normativas importantes como este instructivo. Un instructivo tiene un valor legal y es más concreto, el instructivo le pone polvo a tierra a la ley. Y la política, por ejemplo, de reclutamiento o de acceso al empleo en las instituciones públicas es clave. Claro. Que sea, en el ministerio, por ejemplo, acabamos de crear una institución pequeña que es una dirección especializada de adaptación al riesgo, de adaptación al cambio climático y gestión preventiva del riesgo. Entonces, por ejemplo, ahí se tenían que reclutar 18 ingenieros. Pero bueno, ya había que tomar una decisión. Se hacía a dedo con los amigos o los parientes como era antes, eso se llama nepotismo, ¿va? La corrupción. Es prevalerse de las responsabilidades públicas para beneficios personales, familiares o de grupo. O someterlo a concurso. Que es una forma de corrupción. O someterlo al conocimiento público y a concurso. Eso hicimos. Y hubo caja, en los principales periódicos del país, hubo una caja ahí donde se recogían los currículums y después se hizo un proceso muy riguroso de selección. Porque si nosotros, por ejemplo, ahí necesitamos ingenieros altamente especializados, hidrólogos, ingenieros hidráulicos, geotécnicos, para salvar viviendas, vidas, etc. Y si nosotros, por hacer los amiguismos y compadrazgos de que hacían en los gobiernos anteriores, seguimos con las mismas, entonces le hacemos fraude al ciudadano. Entonces le pongo allí un ejemplo o cuando se va a hacer una revisión de la ley de salarios, realmente le quiero decir, golpea mucho cuando uno encuentra trabajadores o empleados, a 2 o 3 trabajadores que desempeñan la misma función, pero los hallamos recibiendo salarios distintos. Claro. Y eso es una aberración, Sí, ¿verdad? A igual función, un salario equivalente. Eso se sigue dando. Mire, se sigue dando, pero hay una clara política de nuestro gobierno de ir corrigiendo eso. Ahora, ¿qué sucede? A veces no es tan fácil, porque para enderezar todo eso, supóngase que usted encuentra a tres empleados, que uno gana 1.500, el otro gana 1.200 y el otro 600 y hace una función. Entonces, según las leyes, si son empleados y trabajadores, no se les puede bajar el salario, ¿verdad? Se trata de mejorar a los que están abajo. Y eso significa mayores recursos. Ya en un ministerio, en una administración, significa varios millones. Entonces, el Estado tropieza con el reducido espacio fiscal. Pero hay que ir planificando esos procesos y comenzar a corregir las grandes injusticias que hay en el aparato público. Okay. Subsecretario, ¿cómo se le da seguimiento a este instructivo? Sí, tal vez antes de explicar eso, claro, sí me gustaría reforzar lo que dice el señor ministro. De hecho, el tema de la inequidad salarial es uno de los principales problemas que fueron detectados en el diagnóstico que elaboramos sobre las condiciones laborales y que se encuentra el origen de mucha conflictividad y que hay que corregirlo. Y de hecho estamos comprometidos en su corrección. Lo que pasa es que no es un proceso que pueda resolverse rápidamente.
tenemos que finalizar todo lo que es la valoración de puestos en el órgano ejecutivo, que es lo que ya estamos haciendo. Nosotros calculamos que ese proceso va a durar por lo menos el primer semestre de este año, un poco antes tal vez lo hayamos concluido, y al valorar los puestos eso sí nos permite poder establecer realmente la mediana que existe para cada uno de los niveles de clasificación de puestos que hemos identificado en el órgano ejecutivo, ver los que están por abajo de esa mediana por arriba y poder ir diseñando políticas, ¿verdad?, que permitan ir corrigiendo y subiendo a los que están por abajo para que puedan entrar realmente dentro de los rangos que han sido identificados. La administración que hemos heredado ha sido una administración absolutamente clientelista, ¿verdad? Nos hemos peleado históricamente los últimos lugares en América Latina en materia de servicio civil, a pesar de que tiene rango constitucional. Nunca fue reglamentada la ley de servicio civil. Entonces, tenemos que construir una administración profesional, pero realmente el legado que hemos heredado es bastante pesado. Yo creo que no había realmente un interés muy grande en el sector público en profesionalizarlo y justamente lo que hemos hecho en este gobierno y a partir de la subsecretaría, lo primero que hicimos fue establecer un área encargada de todo lo que es el fortalecimiento del servicio civil en esta administración. Entonces, sí vamos a dar los pasos en esta dirección. Pero sí es un proceso que no se puede corregir de la noche a la mañana, ¿verdad? Okay. Es como pedirle eficacia a una administración pública en donde nunca se invierte en el desarrollo de su personal. O sea, es difícil, o sea, tenemos que invertir en eso. Ahora, en el tema que usted me preguntaba, ¿cómo lo vamos a implementar? Mire, el instructivo, lo interesante es eso, establece realmente que la Secretaría de Asuntos Estratégicos a través de la subsecretaría va a recibir, ¿verdad?, los informes de las diferentes carteras sobre la implementación de este instructivo, informes que van a contener evaluación del clima laboral dentro de las instituciones y las medidas positivas que se van a ir tomando para superar los problemas que van siendo identificados en cada una de ellas. Y lo más importante es que en esos informes nosotros hemos planteado que participen también en su elaboración las asociaciones de trabajadores u otras instancias que es importante que su opinión pues se refleje también en estos informes. Ok, sin duda un tema bastante amplio que se nos escapa el tiempo y no podemos tal vez desglosarlo de la manera que quisiéramos, pero me imagino van a estar ustedes pendientes también de todo este proceso y ustedes también de la aplicación. Amigo televidente, vamos a hacer una pausa, continuamos enseguida, no nos cambie, su programa Modernización. Gracias por continuar con su programa Modernización en Marcha. Hemos conocido las distintas opiniones tanto de los funcionarios como de los representantes sindicales. Danilo, tu opinión sobre el tema y sobre el programa de hoy. Sí, en primer lugar agradecer a nuestros invitados por los comentarios realizados sobre el instructivo. Y me parece importante destacar, en primer lugar, que el instructivo fue efectivamente, como lo plantean los dirigentes sindicales, resultado de un proceso participativo, tanto de la administración pública como de los dirigentes y organizaciones sindicales. En segundo lugar, me parece muy importante que estamos, lo que decía el señor ministro, que estamos en un proceso de cambio, en un proceso de transición, sabemos de los problemas y de las dificultades que hay, y precisamente el instructivo busca poner atención sobre esos aspectos y desarrollar políticas que ayuden a la transformación de esos problemas. También destacar el señalamiento que hacían de que este es el inicio de una política en materia de relaciones laborales que va orientada a ir generando un clima laboral y unas condiciones de trabajo diferentes dentro de las instituciones. Es importante también los ejemplos que planteaban de los pasos que se han venido dando para poder avanzar en esa dirección. Interesantísimo entonces el que conocimos con nuestros invitados, un panel de lujo realmente. Y de esta forma, amigo televidente, ponemos fin a este programa de Modernización en Marcha, no sin antes invitarle a que nos siga sintonizando en los horarios de martes a las 8:30 de la noche, domingo su retransmisión 8 de la noche y también nos puede buscar en las redes sociales, en Facebook como Modernización en Marcha y en Hotmail como modernizacionenmarcha@hotmail.com. El siguiente tema, ley de partidos políticos, así que no nos cambie y seguimos en sintonía de Televisión Nacional. Feliz noche.